Una investigadora del Colegio de Sonora, Nora Constanza Niño Vega, integrante del Observatorio Investigación con las Infancias, realizó un estudio con menores de edad de Hermosillo y Nogales, y en donde se visibiliza que los niños, los menores de edad de entre 8 y 16 años, tienen miedo a ser reclutados por bandas delictivas, a la desaparición forzada, al maltrato familiar por uso de sustancias nocivas para la salud, entre otros temas. Le agradezco a la investigadora Nora Constanza Niño Vega que esté con nosotros esta mañana. Nora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, a ti y a toda tu audiencia. Sí, esta investigación, ¿qué conclusión tiene? ¿Por qué este miedo de estos niños? Bueno, en realidad la investigación es un trabajo amplio que relaciona distintas violencias en medio de un contexto de violencia criminal. Y justamente tenía toda la intención de escuchar las voces de los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años que nos tenían aquí acerca de estos contextos y cómo estaban viviendo estos contextos de violencia. Y dentro de lo que ellos narran es la presencia de la violencia criminal como un elemento clave que está afectando las posibilidades de su socialización en la calle, por ejemplo, el hecho de tener miedo a salir a la calle porque pueden ser desaparecidas, en el caso de las niñas que lo mencionaron mucho, de ser reclutados por los grupos criminales que operan en sus, territorios. También están muy afectados, y ellos lo sienten así, por distintos tipos de consumo de sustancias psicoactivas. Esto va desde el alcohol, el cristal, la cocaína. Sienten que les afecta los consumos que se están desarrollando de manera problemática en sus familiares y que tienen efectos en el hecho de que el Estado los institucionaliza porque observa que las familias están bajo este consumo problemático. Entre otras cuestiones, ¿no? En la frontera se ve el tema de lo que generalmente se llama como los sugar daddy, pero que en el caso particular de menores de 18 años, pues se trata de explotación sexual y de pedrastia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas han aparecido, en ese tipo de actos que ellos consideran como violencia, han aparecido dentro de las conversaciones que hemos tenido. Y algunas de estas historias han sido recopiladas en este libro que llamamos Escúchame. Los niños, niñas y jóvenes de Sonora reflexionan sobre las violencias. Sí, investigadora, ¿estos menores de edad entre 8 y 16 años fueron entrevistados a profundidad? No hicimos entrevistas a profundidad, se hizo un trabajo metodológico diferente, sí, de manera participativa, en el que hacíamos encuentros cada semana con los grupos de niños y niñas con diferentes actividades lúdico-pedagógicas, y a partir de ellas se fue recopilando la información de lo que ellos estaban narrando sobre las situaciones de violencia. Entonces no es como la investigación que se suele hacer con adultos, en que sí, se hacen estas entrevistas su cara a cara, sino que eran trabajos grupales en los que conversábamos sobre las diferentes situaciones que se estaban presentando, sí, a través de algún tipo de actividad recreativa, lúdica, que pudiera ayudar a la conversación con ellos y ellas. Sí, ¿cuántos niños fueron participantes de esta investigación? Alrededor de los 70 niños y niñas entre Hermosillo y Nogales, sí, porque este trabajo se desarrolló en el año 2021, que estábamos en plena pandemia, y entonces no podíamos acceder inicialmente, como se había contemplado en el proyecto, que fuese un trabajo directamente en escuelas, por temas de seguridad, por brindar, ¿no?, mayores espacios de seguridad a quienes estábamos trabajando. Y entonces nos tocó recurrir a espacios comunitarios donde se estuviera haciendo algún tipo de acompañamiento a niños y niñas en estas periferias, donde generalmente pues no había mucho entre los vínculos de los niños en la virtualidad de las escuelas. Algunos estaban, me decían que no estaban asistiendo claramente a la escuela porque había dificultades para acceder virtualmente. Entonces, algunas iglesias hicieron el ejercicio de trabajo comunitario. También pudimos acceder a algunos albergues institucionales y albergues dirigidos a población migrante.
y en espacios donde mujeres que acompañan a niños y niñas a través de la alimentación o de alguna otra actividad comunitaria, pues nos pudieron dar la posibilidad de trabajar con estos niños y niñas. Sí, para que un niño de 8 años, de entre 8 a 16 años, hable de tener miedo a ser reclutado por una banda delictiva, quiere decir que ha presenciado una situación de ese tipo con sus compañeritos, con sus amigos, en sus familias. ¿Cómo puede un niño de 8 años saber que es una desaparición forzada? ¿O cómo puede saber un niño de 8 años qué es ser reclutado por una banda? Sí, ellos van identificando con el tiempo lo que les ha sucedido. Recuerdo, y en el libro van a encontrar una historia justamente que tiene que ver con la desaparición y cómo en medio de una actividad un niño de 11 años nos narra cómo a los 6 años vivió la desaparición de su amigo jugando a las escondidas. Y es con el tiempo que él empieza a darse cuenta de que algo había pasado con su amigo. Él narra ahí, por ejemplo, que inicialmente pensó que algún familiar había venido, lo había recogido en la camioneta y se lo había llevado, y al tiempo, creo que es al mes, que él menciona que ve la noticia de que su amiguito había sido encontrado asesinado. Entonces, como que empieza a hilar, ¿no? Y a darse cuenta de que lo que había pasado, lo que había ocurrido en medio del juego, pues no era una situación de una familia que vino y se lo llevó, sino que tenía que ver con un acto de violencia que se había perpetrado. Y al mismo tiempo en esa narración sus amigos, uno de ellos reflexiona y dice: recuerdo que mi mamá en ese momento me decía no salgas a la calle, y yo no le hacía caso, y yo pensaba que eso que me lo decía era porque justo mi mamá no quería que yo saliera a la calle por salir. Pero luego me empecé a dar cuenta en las noticias de que algo estaba pasando, de que se estaba hablando, de que se estaban llevando gente, y pues me di cuenta que tenía que ver con que no era que mi mamá no quería que saliera a la calle porque sí, sino porque algo grave estaba pasando también en la gente, ¿no? Ahí en esos espacios. Y es algo que, este tema, por ejemplo, de las desapariciones, es algo que se escucha muy seguido en las conversaciones tanto de los niños y jóvenes como de los adultos que acompañan también, ¿no? Es decir, es que se escuchó que fulanito de tal ya no está, que se lo llevaron. Entonces es algo muy común y sobre todo las reflexiones de los jóvenes hombres decían: pasa las desapariciones, pero nos parece que les pasa muchísimo más fuerte a las mujeres, ¿no? En este territorio. Y eso a mí me impresionaba mucho, de cómo ellos reconocían que en el caso de las mujeres era peor la situación de las desapariciones, porque justo en esos momentos también estaban ocurriendo varias desapariciones. Había un temor profundo de las niñas de decir que tenían temor a las vans blancas porque se estaban llevando a las niñas y a los jóvenes. Entonces sí estaba muy presente ese tema de la desaparición. Y el asunto con la desaparición forzada y la desaparición en general es que es un delito que se comete, pero que conlleva otros delitos, porque nunca sabemos por qué desaparecen a las personas. Y una de las hipótesis que puede haber frente a las desapariciones es que sea el reclutamiento, ¿no? O en el caso de las niñas y mujeres, que sea la explotación sexual. Entonces, detrás de ese delito de la desaparición hay otros delitos concatenados que no sabemos hasta que no se hagan las averiguaciones claramente de qué está sucediendo allí. Sí. ¿En qué áreas de Nogales y Hermosillo viven estos niños que fueron parte de esta investigación? Nora Constanza Niño Vega, investigadora del Colegio de Sonora. Son áreas periféricas, sí. Son áreas donde la presencia de la violencia criminal ha estado constantemente, ha sido muy fuerte, y pues justamente nos concentramos allí para entender estas dinámicas que están sucediendo, y sobre todo entender de qué manera estas violencias criminales que están presentes en esos territorios afectan otro tipo de violencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que las instituciones del Estado llaman negligencia de cuidados, pues se ve, por ejemplo, cosas como que los familiares, por temor a que los niños estén en la calle y que
y que ellos no puedan cuidarlos porque tienen que salir a trabajar. Recuerdo mucho esa historia de un señor que dice: yo encerré a los niños en casa, los dejé bajo llave y luego se me señaló de que era negligencia de cuidados por hacer eso, pero él reclamaba y decía: yo entiendo que me puedan decir que es una negligencia de cuidados dejarlos bajo llave, pero en las circunstancias en las que estamos, en que tenemos que salir a trabajar y que lo que hay afuera es narcomenudeo y posibilidades de que vinculen a mis hijos en estas lógicas criminales, pues yo prefiero dejarlos encerrados en casa. Entonces finalmente las familias se quedan atrapadas en las pocas posibilidades de cuidado y acompañamiento que tienen, porque pues tienen que salir a trabajar para poder ganarse el mínimo vital, ¿no? De sostener a sus familias. Sí. Entonces son lugares periféricos que conviven con estas violencias criminales y donde estas violencias criminales afectan también las condiciones de vida al interior de las familias. Sí, estamos hablando de temas muy fuertes, reclutamiento por bandas delictivas, desaparición forzada, maltrato familiar, drogas, violencia. Son temas muy fuertes, ¿no? Ahora, Constanza Niño Vega, en estas intervenciones que hicieron con estos niños, ¿encontraron a las instituciones gubernamentales implementando políticas públicas para ayudar a estas familias, a estos niños? ¿Encontraron algún rayo de esperanza de que la situación pueda cambiar para ellos? Mira, lo que encontramos en el trabajo con los niños y niñas es la soledad con la que ellos están teniendo que afrontar las situaciones de violencia. Yo recuerdo mucho en el caso del niño de la desaparición que le preguntaba si alguien lo había abordado, lo había acompañado, le había ayudado como a poder llevar, ¿no?, el duelo de la pérdida de su amigo, y él me decía que no, ¿no? Incluso también encuentra uno como el temor de las familias de hablar sobre estas cosas, sobre estos actos de violencia con los niños, niñas y con los jóvenes. No hay mucho temor sobre hacerlo. Entonces, él expresaba como la soledad de haber tenido que pasar por esa situación dolorosa sin poderlo compartir, lo estaba compartiendo en ese momento, y al mismo tiempo señalaba que sí le hubiese gustado tener un acompañamiento respecto a ese tema. En el caso, por ejemplo, de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, ahí hay que señalar que uno de los grandes problemas que tenemos en México es que no se está reconociendo el consumo, el aumento de este consumo problemático, y que las políticas públicas de atención y prevención son escasas. Y en el texto y en otro texto que estamos elaborando más de equipo académico, se encuentra, por ejemplo, información de otros colegas que han estado estudiando el tema del consumo problemático y señalan que la oferta pública para atender, para hacer ejercicios de atención a las personas que tienen problemas de consumo problemático es tan solo del 6%. O sea, la oferta pública es muy poco para atender, y cuando tú revisas qué es lo que está pasando con los casos de los niños que están institucionalizados por lo que se llama negligencia de cuidados, esta relación con el consumo problemático es evidente, y entonces uno entendería que una forma de disminuir las problemáticas de violencia que hay en la familia es que hayan políticas públicas de atención al consumo problemático, porque si ese es un elemento que está ahí mediando las situaciones de violencia al interior en las casas, pues es lo que debería estarse atendiendo. Pero el asunto es que yo creo que ha sido muy facilista la respuesta del Estado de señalar el problema en las familias disfuncionales, ¿no? Esta frase que se ha convertido en un paraguas para decir que todo es problema de familias disfuncionales, y no nos estamos dando cuenta que las familias tienen muy pocas posibilidades de atender todas las condiciones, en las mejores condiciones, en condiciones dignas a los niños y niñas. Porque los que tienen problemas de consumo problemático no tienen una oferta pública donde atenderse, porque tienen que salir a trabajar largas jornadas, porque no tienen las posibilidades de dejar en espacios de cuidado a estos niños y niñas. Entonces yo sí creo que necesitamos que el Estado y la sociedad dejemos de estar castigando permanentemente a las familias, señalando a las familias como las culpables de todo, cuando las familias se están viendo solas para poder atender las situaciones que viven diariamente, ¿no? Y yo invito, por ejemplo, a la gente que le pregunte
porque fue un ejercicio que también hice durante la investigación, a las mujeres que son conductoras de taxi en Nogales o de Uber aquí en Hermosillo. Cuando tú les preguntas por qué están en estos trabajos, algunas de ellas narran que es el trabajo que les permite manejar mejor sus tiempos para cuidar a los niños, para llevarlos a la escuela, para estar con ellos, para acompañarlos. Entonces eso nos está diciendo, porque finalmente son las familias y las madres las que se están viendo teniendo que reorganizar sus vidas para mirar de qué manera poder hacer un acompañamiento a sus hijos, y que los estamos dejando solos, ¿no? Sí. Los niños y niñas en este libro al final van a encontrar unas páginas que refieren a propuestas, y ellos dicen: primero, queremos que el gobierno atienda a las personas que tienen algún tipo de consumo que les está afectando, que les hagan una verdadera atención para que los ayuden a recuperarse, y eso es algo que se escuchaba mucho en los niños y niñas institucionalizados, de mencionar que quieren volver a estar con sus familias y que quieren que sus madres y padres se recuperen de las situaciones de consumo que están viviendo. Y por otro lado, también quieren que haya una oferta de recreación lúdico-pedagógica que les permita a ellos tener unos espacios de encuentro afuera, de socialización, que no los deje solos, que los acompañen, ¿no? Porque a través de esos espacios puedes acompañar muchísimas situaciones que les afectan. Y por otro lado también reconocen pues que en los distintos espacios, tanto en la casa como en la escuela y como en la colonia, pues son espacios violentos en los que tienen que vérselas con actores que ejercen poder frente a ellos, ¿no? Y que ejercen algún tipo de acto violento y de maltrato hacia ellos, ¿no? No solo la familia, en la escuela también sucede, y en las calles, en sus colonias también sucede. Entonces sí es algo que están mencionando, y creo que es un aporte de la investigación que se esté haciendo eco un poco de lo que ellos y ellas están expresando, cómo están experimentando estas distintas violencias en el territorio. Sí, ¿el libro dónde lo podemos encontrar, Nora Constanza Niño Vega? El libro está en distribución gratuita en la página de publicaciones del Colegio de Sonora. Ahí pueden descargar tanto el libro Escúchame como el violentómetro, que fue también otro material realizado con niños y niñas y jóvenes menores de 18 años, para que nos narraran un poco esto que les estoy contando, como las distintas violencias que ellos están experimentando, y se puede descargar. Es de distribución gratuita en la página del colegio, en la sección de publicaciones. Gracias, Nora Constanza, por esta conversación. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto.